Why are you gay? Ha habido movimiento estos días, ¿vale? En el Twitter de periodistas progres contra supuestos periodistas fachas. Bueno, no ha habido movimiento, ha habido una persecución, ha habido una especie de cacería contra David Alandete. David Alandete es un tío que estuvo dirigiendo El País y no sé, yo recomiendo que le sigáis en general. Ahora creo que está de enviado en Estados Unidos, en la ABC y demás, y hace preguntas, le están criticando, o ha sido objeto de mucha crítica porque, por lo visto, le hace preguntas a Donald Trump y las respuestas de Donald Trump dejan en mal lugar al gobierno. Entonces, bueno, desde distintos medios y demás se le ha atacado por ello. Y el otro día, el ejemplo de periodista, de alguna manera el faro de luz moral sobre el que se deben regir, ¿no?, toda la ética periodística del mundo, que es Javier Ruiz, estaba entrevistando a Óscar Puente en una durísima entrevista. Ya se ve Óscar Puente, pues, que le está haciendo preguntas complicadas y demás, se le ve perfectamente por su expresión, y le está haciendo esa, ya te digo, esa muy dura entrevista. Y hablaron de este señor que es David Alandete, ¿vale? David Alandete ha sido... Creo que llegó a ser director del País y demás. Bueno, es un periodista que ha estado en muchas casas y demás. Y a partir de esto se destapó de alguna manera la caja de los truenos que ha habido. Y David Alandete, como había sido director del País, bueno, no recuerdo exactamente el puesto que tuvo en El País, ¿vale? Pero estuvo discutiendo con algunos apesebrados que han continuado en El País. Pues subdirector adjunto, vale. No recuerdo exactamente cuál era su cargo allí. Pero bueno, esto es lo que dijeron el otro día Javier Ruiz y Óscar Puente. Sí, la Asociación de la Prensa Madrileña ayer en domingo encontró un huequecito para reprocharme a mí que yo me exprese libremente. Solo faltaba que yo no pudiera expresarme libremente sobre lo que pregunta o no deja de preguntar un periodista. Es que esto es tremendo, ¿no? Porque parece ser que la libertad de expresión en este país solo corre riesgo para algunos, pero otros, por lo que sea, tenemos que estar callados. Por supuesto que ese señor puede preguntar lo que le dé la gana y yo opinar sobre lo que pregunta. Claro. ¿Y cuál es mi opinión? Mi opinión es que este señor, como otros muchos que bajo la apariencia de periodistas, lo que son verdaderamente son terminales políticas de determinados intereses. Y aquí Javier Ruiz, como buen periodista y nada terminal política, asiente, dice, claro que sí. Sí, buena. Las terminales políticas son los otros. Él se dedica a hacer su trabajo de duro periodista y por eso asiente a lo que le está diciendo el ministro Óscar Puente, evidentemente. Este señor se va a la Casa Blanca y no una vez, pregunta una y otra. Todos los días hace la misma pregunta porque parece que lo que tiene es interés en que el señor Trump tome represalias con relación a España, porque nosotros no hemos pasado por el yugo de tener que elevar nuestro gasto en defensa hasta el 5%. Algo, por cierto, que no hace ningún país del mundo, ni siquiera Estados Unidos. Ni siquiera en la Unión Europea hay un solo Estado, Polonia es el que más recursos emplea en materia de defensa, que llegue a ese 5%. Hay una especie de empeño por parte de este señor, que tiene la acreditación en la Casa Blanca, de preguntar constantemente para que al señor Trump no se le vaya de la cabeza. Que pregunta mala idea. Es como el chivato. Dice, oye, que España no está... Que España no llega al 5%. ¿Qué pasa? ¿Que no tengo derecho a decirlo? En fin, a mí me gustaría que la Asociación de la Prensa Madrileña fuera menos selectiva a la hora de defender la independencia y la libertad de los periodistas, porque hay en algunos casos en los que se da mucha prisa en reprochar que uno haga una crítica sobre determinada línea. Cuando está diciendo esto es que ha habido una cacería coordinada, ya no solo por parte del ministro Óscar Puente, evidentemente han cargado contra este señor periodistas del País, periodistas del Plural, y esta especie de civil war periodística que existe entre los que se dedican a lamerle los huevos al régimen, al gobierno de Pedro Sánchez, y los que pueden ser críticos o intentan hacer su trabajo de manera independiente, como es el caso de David Alandete, que dijo: recomiendo al ministro una disculpa urgente por injuriarme al llamarme operador político y atribuirme hechos falsos en la televisión pública. Ya no en redes. En España eso constituye una intromisión ilegítima en el derecho al honor. Vamos a ver, y aquí lo estuvieron discutiendo el otro día en Espejo Público.
Se propone Moncloa matar al mensajero. Quiero que se fijen en este periodista español en la Casa Blanca que preguntó a Donald Trump. Él se llama David Alandete y es... Fíjate que, por lo que os he dicho, David Alandete, el periodista que provoca las críticas de Trump a España desde Washington. O sea, no ha sido que Óscar Puente dijese un comentario. O sea, Óscar Puente dijo su comentario y evidentemente toda la maquinaria de la PSOE, toda la maquinaria mediática sanchista empezó, ¿sabes?, a engrasar sus David Alandete, que hijo de puta, y pensar que este patriota fue director adjunto del País en la etapa nefasta de Antonio Caño. Vale, la etapa nefasta de Antonio Caño era la etapa en la que a Pedro Sánchez no se le lamía el ojete desde el diario El País. Para Antonio Papel, evidentemente, eso es una etapa nefasta. ¿Cómo es posible que haya gente que no le lama el culo con toda la diligencia del universo al gobierno del progreso de Pedro Sánchez? Es que no tiene ningún tipo de sentido. Bueno, vamos a ver un poco lo que sucede aquí. Corresponsal del periódico ABC. Pregunta a Trump cuando tiene ocasión. Ese es su trabajo, pero parece que no gusta a Moncloa. Estas son las 2 veces que lo ha hecho este año y vean también... Vamos a ver las... Porque, claro, Óscar Puente decía, no para de hacerle preguntas chungas a Donald Trump para que se meta con nosotros los españoles. Vamos a ver las 2 preguntas que le ha hecho David Alandete a Donald Trump. El malestar de Margarita Robles, por tanta curiosidad. Spain has not been loyal to NATO. They all went up to 5%, but Spain disagreed with that. The least amount of money, like Spain, France, below the 5%. Spain is very low. Cuando la prensa española permanentemente le hace una pregunta a Trump, le pregunta siempre qué piensa de la posición de España. Esto ha desatado una cascada de acusaciones en las redes sociales a las que Alandete... ¡Qué hijo de puta, tío! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué anti-español es este señor! También ha respondido. Ministro Puente, fíjate la reacción que tuvo en Twitter. Otro patriota del ABC con acreditación para preguntar en la Casa Blanca. También le criticaba Ignasi Guardans. ¡Ignasi! Te lo escuchamos muchas veces en la cadena SER. Diputado, a este tipo, Alandete, le han entrado delirios de grandeza. ¿A quién se le ocurre preguntarle eso a Donald Trump? Esta vanidad no cabe en tan poca cabeza, decía. Imposible. Saludamos a David Alandete. Muy buenos días, David. ¿Te sientes atacado por Moncloa? Me siento objeto de la ira de Moncloa, porque nunca he visto que a un periodista se le señale de esa forma por preguntar. Yo llevo informando desde Estados Unidos desde hace muchos años. He preguntado cuando he podido. Nunca he podido hacer tantas preguntas a un presidente de Estados Unidos como Donald Trump. Es alguien muy accesible para la prensa. Le pregunto mucho sobre Venezuela porque es una crisis enorme y el presidente se nota que quiere hablar de ello, y de España le he preguntado 2 veces. Por 2 preguntas el gobierno me señala. No hay comunicación bilateral y estamos arriesgándonos a sanciones. No cumplir con el 5% del gasto en defensa, tener una excepción, va a tener unas consecuencias. En lugar de tratar de negociar eso, lo que hacen es no le preguntéis a Trump, no es normal. Oye, soy un corresponsal extranjero en la Casa Blanca, soy de España, ¿de qué voy a preguntar? ¿De Burundi? ¿De Nebraska? Es que de verdad no lo entiendo, me parece delirante, y que se hayan sumado otros periodistas de otros medios a aplaudir estos ataques. Pues Vicente Vallés es seguro. Y así estaba. Mira lo que le decía Ignasi Guardans. Patético, aspira a santo súbito. Hubo grandes corresponsales muy libres antes que él. Hay grandes corresponsales muy libres ahora mismo. Ellos y ellas son el referente de una gran profesión, no este patético ego autorreferencial dedicado a campañas políticas. Este fue el que cuando asesinaron a Charlie Kirk se dedicó por activa y por pasiva a soltar todos los bulos y todos los fake news que pudo sobre la figura de Charlie Kirk para dibujarle como un peligroso fascista, ¿vale? El hijo de puta de Ignasi Guardans, que por eso me tiene bloqueado. Bien. Seguramente el periodista de esta casa que más sabe de política internacional y política estadounidense en particular. ¿Qué te parece? Porque hoy tú has salido a defender a David Alandete, ¿eh? David debería haber preguntado por Burundi y por Nebraska. Claro, así no tendría problemas. Mucho más tranquilo hoy. No sería objeto de scratch, de caza de brujas. Esto es una extravagancia. En tu artículo de La Razón dices perdón por preguntar, ¿no? Sí, ahora los periodistas tenemos que pedir perdón por preguntar. Llegamos a unos extremos un poco absurdos. Esto al final son tácticas trumpistas que se están aplicando ya fuera de Estados Unidos, también en España, a unos niveles crecientes,
Todavía no hemos llegado al nivel de Trump, pero no podemos descartar que se consiga. Progresamos adecuadamente. Sí, recordamos, echamos la vista atrás no muchas semanas, lo que pasó con Jimmy Kimmel, el humorista al que le cerraron el programa, por eso luego se lo han reabierto, pero le cerraron el programa porque dijo una cosa que no le gustó. Sobre Disney, que tuvo que no le gustó a Trump. Desde hace ya meses Trump está... Dice, lo más seguro es que sea facha chivato, no haya preguntado nada acerca de Gaza, vergüenza. Gracias por los bits. Llevando a los tribunales, a medios de comunicación y a periodistas porque han dicho o hecho o preguntado cosas que no debían hacer, escribir o preguntar, pero además con denuncias de miles de millones de dólares, nada de una cosa pequeña, ¿no? Hay que recordar, en enero, cuando fue la toma de posesión de Donald Trump, como previamente varios medios de comunicación, entre ellos el Washington Post, que así que ponerse de pie cuando pronuncias el nombre de ese periódico, ya no, decidió su dueño que no se iba a publicar el tradicional artículo, la tradicional editorial que siempre se publica en los medios de comunicación americanos recomendando el voto hacia algún partido, hacia algún candidato antes de las elecciones para no molestar a Donald Trump porque iban a publicar un editorial recomendando el voto para la otra candidata. Claro, todo esto está ocurriendo todos los días y ahora ya pues vemos que hay ministros del gobierno español que le dicen a los periodistas lo que pueden y lo que no pueden preguntar y es una cosa muy interesante. Empezó Margarita Robles diciendo eso, oye, que hay cierta obsesión por parte de alguno de los periodistas. Él nos ha aclarado esta mañana que han sido de 9 preguntas, 2 sobre Pero como España. si son 18, como si son las 9. A mí 2 me parecen pocas. O sea, que el periodista corresponsal español que esté en Estados Unidos preguntando sobre cualquier tema haya hecho solo 2 preguntas que involucran a España me parecen pocas. Yo creo que más preguntas le debería haber hecho. Es que Margarita Robles dice, todo el rato hace la misma pregunta. Pero fuera no es verdad. El rato, aunque fuera todo el rato, estamos en el derecho de un periodista a preguntar exactamente lo que quiera, ¿no? Pero Rubén, es muy cierto y es imperdonable que 2 ministros del gobierno hayan salido a atacar a un periodista y es imperdonable las difamaciones que está teniendo que sufrir Alandete por parte de compañeros y es imperdonable que Ignasi Guardán se ponga el rollito psicólogo a psicoanalizar. Que llame vanidoso a alguien, Ignasi Guardán, eso es para enmarcar. Pero sí es cierto que Alandete hace un poco trampa. Dice, yo soy un periodista que pregunta. No, él acaba de dar una valoración aquí en este programa, en los totales que habéis puesto en directo. Que no es solo un periodista que pregunta. Y sí que es cierto que aunque sea imperdonable que 2 ministros del gobierno hagan esto, sí que es cierto que a mí, por ejemplo, me sorprende ver a una derecha política y mediática que no se plantea qué es la estructura de la OTAN, cuya pertenencia de España ya nació de un chantaje similar al que hoy nos está haciendo Donald Trump, que fue, oye, que te azuzo la independencia de Canarias. Pero Ana, la OTAN como quieras. Perdonadme, dejarme terminar. O que no protege 2 territorios tan sensibles en España y que ahora mismo son el principal foco de desprotección de España, que son Ceuta y Melilla. Entonces, que la derecha mediática patriota se deje en el tintero este análisis, a mí me sorprende. Yo creo que ahora son 2 cosas. Yo personalmente estoy bastante a favor de lo que está haciendo Pedro Sánchez con el tema del 5%. Yo estoy de acuerdo con él. Ahora creo que haya políticos y que haya periodistas criticando a otro periodista por preguntar es una línea muy peligrosa y que no tiene nada que ver con estar de acuerdo. Sobre todo lo que piensa hoy es Alandete, pero mañana puede ser cualquiera de nosotros. Igual lo que piensa Alandete. Creo en el derecho a Alandete a preguntar lo que le dé la gana cada vez. Me vais a perdonar, pero esto empieza antes y empieza con una anécdota. Hay unas personas que preguntan en la sala de prensa del Congreso de manera capciosa y para conseguir vídeos y tal, y por los que se cambia el reglamento de la sala de prensa del Congreso. Veo a todos los corresponsales del Congreso celebrar que por fin se va a poner coto a estos maleducados que están allí troleando. Claro. Y Vito Quiles, tío, hijo de puta. Cuando se leen el reglamento que les van a aplicar, dicen, un momento. No es lo mismo. ¿Qué acabamos de apoyar? Sí, están utilizando, este gobierno está convirtiendo las preguntas en un recurso para la persecución. A ver si nos damos cuenta que los ministros lo son de todos, no de un partido. Totalmente. Margarita Robles ni siquiera pertenece a la socialista. Bastante grande aquí Juan Soto Ibars y me parece muy interesante el debate que están teniendo. Pero yo quisiera poner también el dedo en una conversación en la que se han sacado todos los trapos sucios, porque aquí me parece que aquí hay un poco de salseo guay. Porque David Alandete fue el subdirector adjunto del diario El País y demás, entonces tiene como cuitas que todavía no se han resuelto con algunos de los que se han quedado y ahora son los principales celadores del sanchismo, pero vamos, reconocidos y absolutos.
Entonces David Alandete escribió: lo que Trump me dice sobre España, y aunque no le guste a la ministra de Defensa que preguntemos, dice: España no ha sido leal con la OTAN, es la única, porque todos los demás han subido, como sabes, estaban en el 2% y todos subieron al 5%, pero España se negó. Creo que España debería ser reprendida, por eso me parece muy mal que lo hayan hecho, pero eso depende de... Dice: no pueden ser expulsados técnicamente según el tratado, pero también creen que están protegidos por el paraguas de la Unión Europea en lo relativo a Ucrania. Muchos de los otros países también están en la Unión Europea y no se están quejando. Esto es un poco, lo escribió así. Y entonces Miguel González, que este es uno con los que ha discutido, y este es uno de sus excompañeros del País, y con este va a haber sangre, ya lo veréis, dice: muchas gracias, es tranquilizador saber que no es Trump quien está obsesionado con dañar a España, sino Alandete. ¿No? Alandete está obsesionado con intentar dañar a España. Contesta David Alandete: Miguel, como periodista, que imagino sigues siendo, revisa las transcripciones y comprueba cómo quien preguntó antes sobre España no fui yo. Yo solo he dado el seguimiento al asunto. Lo llamativo no es mi pregunta, sino lo rápido que sales a cubrirle la espalda siempre al gobierno. Eso quizá sea lo que debería revisarte. Puede que ya toque dar el paso y meterte en otra cosa, porque obsesiones tengo pocas, desde luego menos que la tuya conmigo. Bastante basado si me preguntas a mí. Responde Miguel González, ya cabreado, ¿no? Ya más cabreado. David, revisado el vídeo de abajo, compruebo que Trump no habló de España hasta que le preguntaste. Es informativamente relevante que no amenazara de forma espontánea, sino preguntado. Postdata, no defiendo al gobierno, sino a la verdad, y llegado al caso, a mi país, ¿no? Porque ya eres antipatriota, ¿no? Por haberle hecho esa pregunta a este señor. Responde Alandete. Dice: esto conviene recordarlo para siempre. Un periodista del País exige a la competencia no preguntar para proteger al gobierno. El 9 Trump dijo, sin que nadie le preguntara, que España debía ser expulsada de la OTAN. El 14, preguntado por F, amenazó con aranceles. El viernes yo le pedí explicaciones con una pregunta. Dice: para este triste funcionario del poder, una pregunta es obsesionarse. Nada extraño, quien se inclina genuflexo ante quienes mandan, ataca a quien les fiscaliza. Miguel lleva años fiero contra la oposición, si esta no es socialista, pero jamás incomoda a un ministro del PSOE o de Podemos. Valiente siempre solo con quien no manda, porque cuando yo fui su jefe, era también de lo más dócil y amable. Hoy es la caricatura del comisario político. No fiscaliza ni informa, se limita a injuriar a la competencia para congraciarse con sus patronos en el gobierno. Basado o rojo pastillado. Pero espérate, porque sigue. Responde Miguel González, muy enfadado. ¿Cómo eres tan imprudente de citar tu paso por el país, del que hoy serías despedido por acosar a los más vulnerables? No a mí, que te amenacé con retirar mi firma por cambiar titulares. Te recuerdo lo que votaron tus compañeros. Alandete, director adjunto, sí, 36%, no 48,9%, 15,1% en blanco. Responde Alandete, ¿no? Ya empieza esto ya a salir viejas tensiones, eres un tal, es que tú eres un genuflexo. Le dice: Miguel, tú nunca defendiste a nadie ni asumiste riesgos por nadie. En la redacción era evidente que publicabas lo que te filtraban Moratinos y Zapatero y por eso había que poner tus notas, incluidos tus titulares, en cuarentena. No eran periodismo, eran servicio al poder, ¿vale? Mientras yo me jugaba la vida en un golpe de estado en Egipto o en guerras en Afganistán y en Siria, tú te limitabas a hacer de alfombra. No necesito votaciones para justificar mi trabajo. Incluso con tu hostilidad y la de tu círculo logramos 100 millones de navegadores únicos. Y cuando Sánchez pidió mi purga a un accionista, Telefónica, y me echaron, tú no dijiste una sola palabra sobre la injerencia política. Hoy trabajo en un sitio con compañeros mejores, menos sectarios y sin vocación de linchamiento. Así que déjame preguntar lo que considero oportuno, olvídate de mí, no te hago falta para seguir en tu papel y vuelve a lo tuyo. Bueno, es un déjalo ya que ya está muerto, pero creo que Miguel González siguió contestándole. Es que ha habido mucho mamoneo aquí. Aquí Alandete dice: no me insultas, no puedes. Demasiada gente te conoce. Dice: solo recordarte que humillabas a gritos a jóvenes periodistas en medio de la redacción. A los veteranos nos manipulabas los textos sin consultar. ¿Recuerdas los resultados de la encuesta que prohibisteis? Pues eso. Y aquí, como vemos, el otro es el que sigue retuiteándole. Reclamo en la medida en que sirva para algo que Alandete le pueda preguntar al presidente del gobierno en la próxima rueda de prensa en la que coincida. No es un derecho que él tenga, pero sí los lectores del ABC. Bueno, sigue por aquí. Aquí hay más, ¿eh?
Si yo fuera David Alandete no diría que el actual consejero delegado de Vocento le echó del país por presiones de Pedro Sánchez cuando era CEO de Prisa, no sea que le eche ahora de ABC. Como la realidad no fue así, puede contar la historia a su gusto. Y aquí están hablando, por ejemplo, de Luz Sánchez Mellado y dice, era esta la mujer más servil con los jefes sin disimulo, y además se postraba ante el que más mandaba para salvar el cuello, mientras descalificaba a compañeros por la espalda para abrirse hueco a costa de otros. Sus crónicas eran, a mi juicio, infames, puro exhibicionismo, llenas de referencias a sí misma y a su vida, de una ligereza y una frivolidad enormes que no pedían edición sino reescritura total. Normal que ahora esté escocida. Entonces, este seguía, y aquí hay un momento maravilloso, porque este le dice, Alandete, que llegó a director adjunto del País por su mérito y capacidad, no por ser amigo de quien era, pese a que la mayoría de los periodistas votamos contra su nombramiento, cree que todos los demás éramos serviles, escaladores a revistas, ni una palabra más a Luis Mellado y tal. Responde David Alandete, y esto es fantástico. Cuando te conocí arrastrándote detrás de moratinos, yo ya había pasado por un atentado en Kabul, había estado en Guantánamo y había pisado cadáveres en una masacre en Egipto. Para entonces ya me habían contratado como jefe de delegación en América, con el respaldo de varios subdirectores y el reconocimiento constante de Berna y Han. Caño lo frenó y me mandaron a Madrid, donde tuve que soportar tus maniobras, tus crónicas interesadas y la frivolidad de Luz, cuyo único empeño era asegurarse una columna en el Semanal a costa de otros. Dos perfiles menores en una redacción que, por lo demás, sabía lo que era un oficio serio. Nada que ver con tu forma torcida de entenderlo. Y te lo repito, olvídame y déjame en paz, ocúpate de lo tuyo. Aquí los que vais detrás de mí sin que yo os nombre sois siempre los mismos. Y va muy loco, Si crees que llegaste a director adjunto del País por tus méritos y la mayoría de la redacción votó contra tu nombramiento por envidia, el problema es más grave de lo que pensaba. Respecto a mí, soy lo que siempre quise, periodista de a pie, por eso nunca tuve que pisar a nadie. Y espero que le contestó aquí, dice, cuando te conocí arrastrándote detrás de moratinos, esto ya lo contestó aquí. Voy a ver si sigue contestándole porque me parece una maravilla. Dice, Miguel, tú nunca defendiste a nadie ni asumiste riesgo por nadie, era evidente que publicabas lo que te filtraba. Bueno, es un poco... Pero ha habido... Ya te digo que ha habido salseo entre periodistas del País, el exdirector, el que ahora está y tal, no sé qué. Lo que yo creo que nos perfila un poco también qué es lo que hay dentro de muchas redacciones, pero sobre todo, a ver, viendo un poco cómo funcionan en las televisiones y demás, no es algo absolutamente desquiciado pensar en cómo debe ahora mismo estar funcionando el diario El País por dentro. Mira lo que dijo Jano, voy a ver lo que dijo Jano. Ya en tu fase en El País, Sánchez ya te llamó en más de una ocasión sin ser presidente del gobierno. Increíble, macho. O sea, me pide mi cabeza del País. Me exige que le cambie un titular. El titular, lo hemos comentado tú y yo alguna vez, era el PSOE acepta la cadena perpetua, porque lo firmó. Me llama a gritos para que le cambie el titular. Le digo que no pasó por ahí. Se la guarda. Moción de censura y a mí indirectamente me anuncia Ábalos que me van a despedir. Me despiden del País, del director adjunto. Bien, me busco otro trabajo en el ABC y en la COPE. Y aún así le sigue molestando y ahora me pide que censurarme. O sea, no le basta con echarme de un periódico, ahora quiere que me censuren las preguntas. Pero, o sea, estamos en un delirio. Bastante basado. Basado o rojo pastillado. Bastante basado, la verdad. Why are you gay?